Doctora, ¿cómo me le va? No, pues yo encantado, más que de costumbre, de estar personalmente para felicitarla y para felicitarnos quienes tenemos el gusto de que nos distinga con su amistad, con su presencia, con como escucha, por supuesto, también como lector. Y ya mejor ni digo como pariente, porque van a decir: "No, ya Ah, salió el ya, ya. peine, ya salió el El peine", van a nepotismo, decir: el "Ya es orgullo de mi ya nepotismo es el no sé, ya doctor, es caramba. nepotismo". No, pues van a decir: "No, ya tanto pinche humo tenías que salir de algún lado". Pues no, 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 no. Pero no lo negamos. No, claro que no, al No contrario, lo negamos. yo lo presumo, Yo yo lo presumo, lo presumimos, yo lo presumo, somos primos. yo lo presumo. Sí. No, muchas Gracias, doctor. felicidades. Muchas gracias. Más que merecido. Perdón por la frase hecha, perdón por el lugar común, pero más que merecido. Muchas gracias. A propósito de el tema, el día de hoy vamos a platicar de un asunto que en lo personal te decía antes de entrar al aire, me gustó mucho, porque me gustó mucho el discurso. Los días 14 y 15 de octubre, ayer y antier, tuvo lugar en España una cosa que se conoció como el World in Progress Barcelona, algo así como el mundo en progreso. Ujú. Se llevó a cabo en Barcelona. Es un evento muy padre, organizado por Grupo Prisa, por El País y por Cadena Ser. Se llevó a cabo, insisto, ayer y antier. O sea, lo que vamos a platicar ahorita está calientito. Ujú. ¿Cuál es el objetivo del World in Progress Barcelona? Es, pues, reflexionar con destacados políticos, con académicos, con intelectuales, cómo va caminando el mundo. Y hay tres, y diseñaron tres bloques temáticos. El primero tuvo que ver con gobernanza geopolítica y erosión democrática. Nada más, como decimos coloquialmente, para que te des un quemón. Sí. ¿Sí? Gobernanza geopolítica y erosión democrática. Es un tema que aquí hemos abordado mucho. Erosión Y erosión. democrática. Por ese bloque pasaron, entre otros, varios exministros y expresidentes. Entre otros, Matteo Renzi, el ex primer ministro de Italia, el doctor Ernesto Zedillo, expresidente mexicano, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y el actual, pues ahora sí que presidente electo refugiado, candidato electo refugiado de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Yo creo que los cuatro tienen Ajá. bastante de qué hablar de ese tema, entre otros, no son los únicos. Me pongo a hablar de todos, entonces nos va a ir el bloque. El segundo bloque temático se centró en el futuro industrial. O sea, por un lado, gobernanza, y erosión democrática. Por otro lado, cómo vamos en materia de desarrollo industrial. Ahí se trataron temas, por ejemplo, ligados con inteligencia artificial, con Big Tech, con intervenciones de varios líderes empresariales de primer orden, como Mark Murtra, él es presidente de Indra, Marco Sansavini, que es CEO y presidente de Iberia, y Miguel Ángel Panduro, CEO de ISPAST. Y el tercer bloque se tituló El reto de enfriar el planeta. O sea, tuvieron Ujú. un bloque también de medio ambiente. Ahí, entre otros, participaron Mariana Mazzucato, ella es profesora de la Universidad de la Escuela de Londres, eh, eh, autora de Mission Economy. Estuvo Francisco Reinés, presidente ejecutivo de Naturgrip, por mencionar algunos. Y el encargado, y aquí viene el quid del asunto, porque quería poner un poquito de contexto, el encargado de cerrar este importante evento, el World in Progress Barcelona, fue Javier Cercas. Ajá. Javier Cercas es un Tú lo sigues destacadísimo mucho. escritor español que trabaja además como columnista en el periódico El País. Y durante mucho tiempo fue docente universitario de filología, con Ujú. L. Bueno, su obra es una obra fundamentalmente narrativa y se caracteriza por la mezcla de géneros literarios, el uso de la novela testimonio, la mezcla de crónica y ensayo. Tuvo una novela muy exitosa en el 2001 que se llamó Soldados de Salamina y es miembro de la Real Academia. Bueno, entre otros libros, por si alguien lo quiere seguir, es La velocidad de la luz, Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El impostor, donde precisamente en el discurso que pronunció para cerrar este evento, habla de un personaje de su novela El impostor. Y si queremos resumir el discurso de Javier Cercas, está en mi cuenta de Twitter, quien lo quiera ver, ahí lo publiqué, ahí lo compartí. Dice, tal vez
contar la verdad sea hoy más difícil que nunca, pero es tan necesario como siempre. Entonces, dice, de entrada dice, pues agradece al dueño de Grupo Prisa eh, que le confiera la oportunidad de emitir un mensaje ahí. Y dice, puede parecer paradójico, dice, y tal vez lo sea, que le hayan pedido a un novelista, eh, es decir, a alguien que se dedica a escribir sobre todo temas de ficción, que le hayan pedido clausurar esto, porque dice, las ficciones no son exactamente mentiras, la verdad es la que se parece a las mentiras. ¡Hala! A ver, y luego entra, A no, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y luego regrésate, entra, y doctor. luego A entra, ver, y a ver, luego entra bien interesante. Más adelante trato de hacer el entuerto. Y luego hace alusión a que en septiembre pasado, no lo dice así, pero en septiembre fue, el gobierno español presentó el Plan de Acción por la Democracia. Son 31 puntos donde hablan de transparencia, pero sobre todo hablan de cómo hacerle para el combate a la desinformación, a los bulos, como le llaman en España, las Ujú, noticias falsas, ujú. y hacer buen periodismo. Dice, y obviamente, dice, hubo reticencia por parte de los medios. A ningún medio le gusta que lo regulen, y menos que lo regule el Estado. Entonces, dice, hubo una reticencia por ese lado. Luego, menciona en otra parte de su discurso, Soledad, que mucha gente tiene la impresión de que en nuestros días se cuentan más mentiras que nunca. Y él dice que no está tan seguro de eso, que no es que se cuenten más mentiras, sino que las mentiras tienen más plataforma para diseminarse y para circular a través de los espacios sociodigitales. Tienen más difusión que nunca, dice. Dice, debo reconocer, dice, que a él los bulos o las mentiras puras no le preocupan demasiado. Y ahorita entro a esa frase que te llamó Ujú. tanto la atención. Dice que no creen que sean el principal enemigo del periodismo. Eh, Dice que a él hace poco lo mataron. Y dice, pero además dice, me asesinaron en Twitter. O sea, lo Ujú, asesinaron en Twitter. A ujú, alguien se le ocurrió decir que Javier Cercas había fallecido. ujú, Dice que fue un asesinato brillante y además dice muy persuasivo, perpetrado por un sujeto que al parecer ya había matado antes a J. K. Rowling, al Papa Benedicto o a Kazuo Ishiguro. ujú. Lo cierto, dice, es que el bulo se difundió a tal velocidad y aunque él no utiliza redes sociales, pues se enteró enseguida. Pero dice, no pasó nada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que su editorial lo desmintió, ahí quedó Ya el quedó, asunto. sí. Ahí quedó el asunto. Por eso es que dice que él no le tiene tanto temor a los bulos o a las mentiras falsas como tal, desde el periodismo. Dice, en menos de un día la mentira estaba desactivada. Así que dice, a pesar de ser un problema, los bulos no son el principal problema. Casi siempre se pueden desmontar con facilidad. El principal problema, dice, no son las mentiras puras, son las medias verdades, las mentiras mezcladas con verdades, las mentiras que albergan un granito de verdad. Ujú. No, y dice, y los periodistas, lo sepan o no lo sepan, pues se enfrentan todos los días a eso. Dice, él no es periodista, pero como que le cae el 20 cuando estaba escribiendo sobre un personaje, un libro en un personaje que se llama El Impostor. Fue Ujú. una novela sin ficción que se trata sobre todo, dice, de un personaje real a quien Mario Vargas Llosa llamó el mayor impostor de la historia, al personaje, no al escritor. Ujú. Y ahí es donde explica, no me voy a detener demasiado porque se nos va a consumir el tiempo, ahí es donde explica el comportamiento del personaje. Un personaje que decía que durante muchos años se hizo pasar por un antiguo deportado en los campos de concentración nazis, que presidió la principal asociación de deportados españoles en los campos nazis y que gozó de un éxito fabuloso en sus mentiras. Hablaba en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación y llegó a hablar en nombre de los deportados españoles en el Parlamento español y en todas partes se presentaba también como un luchador antifranquista. Pues bien, dice, en un momento determinado, dice, mientras escribía sobre él, sobre este personaje, caí en cuenta de que parte importante de su éxito desorbitado se debía a que todas sus mentiras
estaban amasadas con verdades. O sea, eran puras mentiras, pero tenían una dosis de verdad, que a través de las grandes mentiras siempre había pequeñas verdades. Por ejemplo, él decía que había estado confinado en un campo nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en Baviera, en Flossenburg, en Baviera. Y no era verdad. Pero sí era verdad que durante la guerra había estado en Alemania nazi. Solo que en verdad, solo que no era verdad, que había estado allí como militante antifascista o antifascista, igual que estuvieron otros 9,000 españoles, sino que había estado ahí como trabajador voluntario. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, Y sí, ahí sí. se va entremezclando la historia. Había estado ahí como trabajador voluntario. Como ustedes saben, dice, durante la Segunda Guerra Mundial, Franco mandó a varios contingentes para allá. El autor, el personaje este del que habla Javier Cerca se llama Enrique Marco. Dice, y no era verdad que este hombre hubiera sido prisionero en un campo nazi, pero sí era verdad que había conocido durante un periodo muy breve de tiempo una prisión nazi, solo que no lo habían encerrado en ella por oponerse al nazismo, sino por culpa de un simple e imprudente comentario derrotista. Entonces, había medias verdades, Ajá. o en sus mentiras había una dosis de verdad. Entonces dice, esto es lo más difícil de desmontar desde el periodismo. Dice, aunque antes, dice él, decía que en nuestro tiempo la mentira posee mayor poder de difusión que nunca, eso significa que el periodismo es más necesario que nunca. Solo que ejercerlo es tal vez más difícil que nunca, entre otras razones, porque ya no basta con contar la verdad. Además, hay que desmontar las mentiras, sobre Ajá. todo esas mentiras entreveradas, perdón, de verdades, que son las más ponzoñosas. Eh, eh, y ya habla de cómo el país hizo frente a el asunto del franquismo y cómo nació ese país, cómo el país nació precisamente a la democracia en el año de la muerte de Franco y cómo dice, no olvidaremos los de esa generación, el encabezado de aquella época del país, el país, coma, con la Constitución. Como quisiéramos que varios medios Guau. Sí. estuvieran ahora encabezaran todo. Encabezaran así Me sus preguntó en 8 la mañana, le columnas. mandé el discurso de Cercas a un buen amigo que tú conoces y que ahorita se encuentra en España, y me contestó y me dice, ¿cuántos medios mexicanos pudieran decir eso? Yo digo, ese panfleto, ese pasquín derivado en nada, que es la jornada, lo dice todos los días. Está, Ajá. pero con la nueva Con la constitución, nue con la Sí, sí, nueva sí, constitución, con la no en defensa de la con la constitución. Constitución a modo. Un mensaje brillantísimo, el de Cercas, breve, andará por ahí por las 5 cuartillas, puntual, que vale mucho leerlo y que ¿Dónde está? ¿Tú lo tienes en lo tus? compartí en mi cuenta de X o de Twitter antes de cerrarla, J. Moreno Durazo, ahí está. De igual te lo mando para que lo compartas Sí, ahorita. qué interesante lo que Este, dice el doctor, de que el verdadero peligro está en las medias verdades. ¿Quién nos dice eso? Para agradecerle. La Digo, la entonces le colega agradezco. Sandra Romandía. Pues doctora, muchas gracias. Y no deje de saludarme a Salomón, por favor. Ella sabrá el mensaje cifrado en el asunto de Salomón. Ella sabe. No, es que es un buen texto. Ahorita se lo voy a mandar también a Sandra. Es un gran texto el de Javier Cercas, que vale muchísimo la pena leerlo, porque el fondo del periodismo está ahí. O sea, cómo hacerle, no solo para desmontar los bulos, sino para encontrar esas verdades ocultas en mentiras, que el discurso oficial en México lo hizo 6 años y lo sigue diciendo, Claro. lo sigue diciendo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. es un reto el que tienen ustedes los que se dedican a esta gran y noble profesión como es el periodismo. Yo no, yo vengo a platicar contigo aquí cada 8 días porque tú generosamente me invitas, pero yo ya ni quiero ni pienso dedicarme más a eso. No, doctor, qué bárbaro. Gracias. Qué honor. Muchas gracias. J. Moreno Durazo. Todavía, antes de En cerrarlo. X, antes de que la cierre. Muchas Abrazo gracias. y muchas gracias, felicidades de nuevo.